Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 al 12. Eclesiastés es un libro existencial. Nos muestra claramente cómo puede transcurrir la vida del hombre en la tierra en perfecta armonía con Dios. El título de la predicación de hoy es Ciencia, Herencia y Sabiduría. Ciencia, herencia y sabiduría. Ciencia, herencia y sabiduría, Eclesiastés 7, versículo 11 al 12, y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: buena es la sabiduría sumada a la heredad. Buena es la sabiduría sumada a la heredad. No los escucho, quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Dice: buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por el privilegio de estar reunidos hoy, domingo, en esta casa, Dios, tu casa y también la casa de todos nosotros, Dios. Gracias porque tú eres nuestro papá que nos acoge, Señor, para que podamos, Señor, recibir de ti lo que hay en tu corazón. Utiliza al predicador, Señor, como un instrumento tuyo, pero háblanos. Esa es la expectativa que hoy tenemos, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Amén y amén. Dice, vuélvalo a leer. Buena es la sabiduría sumada a la heredad. Dice, buena es la sabiduría sumada a la heredad. ¿Qué es una heredad? Una heredad es una herencia. ¿Qué es una herencia? Algo que usted y yo recibimos gratuitamente, no por merecimientos ni méritos. Es un regalo. Pero yo elijo si lo recibo o no lo recibo. Amén. Pregunto, ¿será que si a usted le dice que va a recibir una herencia, usted lo piensa si lo recibe o no lo recibe? ¿Usted qué opina? Usted la recibiría, ¿cierto? A no ser que herede deudas, ¿cierto? Porque las deudas también se heredan. Pero si a usted le dicen que hay una platica guardada por allá en las Islas Caimán y que usted es el único heredero, ¿usted qué haría? Uy, Dios mío, me caerían como bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, si eso es bienes materiales y nos alegramos tanto, ¿por qué a veces nos cuesta tanto apropiarnos de las bendiciones de Dios? Del favor de Dios, producto de su gracia hacia nosotros. A veces vemos gente con una mentalidad tan corta, tan escasa, personas tristes, deprimidas en medio de la congregación, y no debería ser así. ¿Por qué? Porque usted ya recibió una herencia. La herencia de Cristo, la palabra de Dios está compuesta por 2 testamentos. ¿Por qué 2 testamentos? Porque un testamento es donde está descrita una herencia. Usted recibió una herencia de parte de Dios. Amén. Y el sello del cumplimiento de todo lo que está descrito en esa herencia fue la sangre de Cristo derramada por usted y por mí en la cruz. Amén. Dice también... Dice, y provechosa para los que viven. ¿Qué es provechoso para nosotros los que vivimos? La sabiduría. Diga, la sabiduría trae provecho y nos añade vida. Dígalo, por favor. Pero dígalo con más ganas. Diga, la sabiduría me trae provecho y me da vida. ¿Sabe una cosa? La gente sabia, conforme a lo que dice la Biblia, se nos garantiza larga vida y bienestar.
La gente necia, según lo que dice la Biblia, malestar y corta vida. ¿Qué preferimos? ¿Larga vida y bienestar o corta vida y malestar? Larga vida. Muy bien. Entonces, dice la Biblia que Dios da sabiduría a quien la posee. Usted y yo ya poseemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos una conciencia renovada y tenemos todo para vivir la vida como Dios la diseñó para nosotros. Amén. Entonces, ser sabio nos asegura vida y nos asegura bienestar. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es diferente al conocimiento. El conocimiento es algo que yo adquiero y que me cuesta. Es lo que se conoce también como la ciencia. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Hay muchos eruditos que conocen mucho, pero no son sabios. Es preferible ser sabio así no seamos eruditos. No tenemos nada en contra del conocimiento y la fe y el conocimiento no se oponen. El tema es el conocimiento bien enfocado y una vida de sabiduría para aplicar correctamente el conocimiento. Amén. ¿Qué recordábamos hace 8 días? ¿Se acuerdan el texto de hace 8 días? ¿De qué prediqué hace 8 días? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Fue solamente hace 8 días. No sé por qué se les olvidó. Fanático radical. ¿Y cuál fue el texto con que empezamos? ¿Se acuerdan? Dice que debemos estar preparados para presentar defensa a todo el que nos pida razón de nuestra fe, razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Claro que es importante el conocimiento. El ignorante traga entero. El que conoce tiene la capacidad de decidir. Pero lo más importante no es el conocimiento, lo más importante es el conocimiento acompañado de la sabiduría. ¿Quién nos da la sabiduría? Diga, Dios nos da la sabiduría. Un pobre sabio es un rico. Dígalo por favor, un pobre sabio es un rico. Pero un rico necio, diga, pero un rico necio es pobre. Amén. No tenemos nada en contra de la pobreza, ni nada a favor de la riqueza. Creemos en la ética protestante del trabajo, que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Y Dios bendice la sabiduría cuando aplicamos el conocimiento conforme a la voluntad de Dios. Amén. Eso es básicamente el desarrollo de una ética protestante del trabajo, la prosperidad en los hijos de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prosperas en todos tus asuntos, así como buscas de Dios, así como anhelas crecer en el Señor, así como deseas prosperar en las cosas de Dios. Y vámonos para Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Eclesiastés 4, versículo 13. Eclesiastés 4, versículo 13. ¿Qué dice? Más vale joven pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio. ¿Y qué dice después? Que no sabe recibir consejos. Ojo, no existe en el cristianismo la frase loro viejo no aprende a hablar. Pero quien no está dispuesto a cambiar, Dios no lo puede cambiar. Usted puede ser
terco y ser cristiano y nunca cambiar. Porque antepuso por encima del consejo de Dios su orgullo. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? Que la sabiduría está asociada a recibir consejos y a estar dispuesto a cambiar. Amén. Entendiendo que Dios es quien hace la obra en nosotros. Les voy a decir una cosa. Pero espero no se me desanimen. Jóvenes nos es más fácil cambiar. Entre más viejos nos volvemos, más tercos nos hacemos. Pero les tengo una noticia. Para Dios no hay nada imposible. Siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Amén, iglesia. Dios respeta el libre albedrío y Dios no presiona a nadie. Con Dios nada es presionado. Dígale al que tiene a su lado, con Dios nada es presionado. A Dios aborrece la manipulación. El espíritu de control no va con el Señor. El carácter de Cristo es que Cristo es manso y humilde de corazón. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Amén. Muchas veces nosotros presionamos para que las cosas se den. Tenemos nuestras mañas para mover nuestras fichas y alcanzar nuestros objetivos. Como si siguiéramos la filosofía de Nicolás Maquiavelo. No, con Dios es soberano. Dios sabe cómo hace sus cosas y si nos sometemos a Él, todo lo que Dios provee para nosotros es perfecto, adecuado y a tiempo. Amén. Vámonos al capítulo 6, versículo 1 al 2. Capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Leámoslo por favor, dice: hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear. ¿Conoce usted a alguien así? Pero mire lo que dice después. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es un absurdo y un mal terrible. Hay personas que se dedican en su vida a producir, a crear, a hacer, a trabajar, pero como no son sabios, acumulan muchas cosas. ¿Y quién termina disfrutando esas cosas? Otros. ¿Por qué? Porque disfrutar lo que Dios nos da, no importa si es mucho o es poco, es un don de Dios. ¿Usted sí se ha dado cuenta que hay gente que tiene mucho y no es feliz? Hay mujeres hermosas que se miran al espejo y se creen feas. Disfrutar la vida es un don de Dios, digan amén. Amén. Vuelvo y les repito lo que les he dicho muchas veces. No existen iglesias aburridas, familias aburridas, casas aburridas, barrios aburridos, ciudades aburridas. Existen personas aburridas. Entonces todo depende de la actitud con que asumamos nuestros compromisos. Anoche hablábamos con unos amigos y decíamos algo que tiene que aplicarse en esta iglesia. Nosotros no podemos orar para que los demás cambien. Nosotros debemos orar para cambiar nosotros. Porque el tema no es, la solución no es que los otros cambien. La solución es que nosotros podamos ver a las personas como Dios las ve. Y cuando nosotros cambiemos, la situación alrededor de nosotros va a cambiar. Amén. Todos quieren cambiar el mundo y nadie quiere cambiarse a sí mismo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Entonces,
Capítulo 9, versículo 13 al 18. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. Versículo 15. En esa ciudad había un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Versículo 16. Yo digo que más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más se atiende las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. ¿Vale más qué? ¿Vale más qué, queridos? La sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba ¿con qué? Con muchos bienes. Vivir la vida sin sabiduría es morir. La sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento a mi manera de vivir. Que lo que conozco, lo que sé, que la ciencia que tengo me presta una utilidad práctica. Eso es vivir sabiamente. Eso es el cristianismo. La esencia de la vida cristiana es hacer vivencia la creencia. Vivir la vida con sabiduría, el conocimiento que sé por una formación profesional, por una experiencia, aplicarlo conforme a los parámetros de Dios. Eso es vivir la vida con sabiduría. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Sabio no es el que se rapó la cabeza, se puso una manta amarilla y se fue para el Everest. Se apartó de todo el mundo. A veces creemos, asociamos que sabio es aquel que no se relaciona con nadie, que vive por allá leyendo libros, ratón de biblioteca. No, sabio es muy sencillo, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Sea usted médico, sea usted ingeniero aeroespacial, sea usted físico matemático, sea usted, tenga la profesión que tenga, lo que usted sabe, lo que usted conoce, lo que usted ha ganado con su experiencia, simplemente aplicarlo conforme a los parámetros de Dios. ¿Queda eso claro o no? Y vámonos para Mateo 7, versículo 24 al 27. La conclusión del sermón del monte de Jesús, la constitución política del reino de los cielos. Mateo 7, 24 al 27. Leámoslo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? La palabra de Dios, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es el hombre prudente, queridos? El que construye su casa sobre la roca. ¿Quién construye su casa sobre la roca? El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Versículo siguiente. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Cuando nuestra vida está cimentada en la obediencia a los principios de Dios, pase lo que pase, nuestra vida va a permanecer firme. El problema muchas veces con la gente que cae radica en los cimientos de su vida. Si sus cimientos están fundados sobre la roca, que es una vida de obediencia al oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, todo lo que venga a su vida va a arrasar su vida, pero su vida va a permanecer. Porque muchas veces cedemos a las tentaciones porque no edificamos nuestra vida sobre la roca, porque edificamos nuestra vida sobre la arena. Y vamos a mirar qué dice el texto después. ¿Qué dice?
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, ¿cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, oímos estas palabras y no las ponemos en práctica? Y muchos dicen, no, yo más bien me voy para otra iglesia. Mis problemas no se han resuelto, de pronto es que en Casarroca no se mueve el Espíritu Santo, entonces me voy para otra iglesia. Y se van para otra iglesia, les enseñan otras cosas, y entonces si en esa iglesia su vida sigue igual, se va para otra iglesia, y para otra iglesia, y para otra iglesia, y el problema no es la iglesia. El problema radica en oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Muy sencillo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que mis problemas se resuelvan? Muy sencillo. Obedezca a Dios. Ay, pastor, pero es que yo ya obedecí y nada se me ha dado. Espere tranquilo que Dios está formando su carácter. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Qué prefiere usted? ¿Una vida derrumbada o una vida firme? Una vida derrumbada o una vida de desobediencia. Una vida firme, una vida de obediencia. Amén. Edificar la casa sobre la roca. Santiago capítulo 1, 22, usted lo va a ver en la diapositiva. ¿Qué dice? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué hay que hacer? Llévenla a la práctica. El sabio tiene el conocimiento de la palabra de Dios y lo lleva a la práctica en todos los roles de su vida. Hay muchos que frente a la Biblia se limitan solamente al conocimiento, memorizar versículos, estudiar la hermenéutica y la exégesis, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. Y su vida no es una vida relevante y su vida nunca es transformada. La Biblia no nos sirve para nada en el cielo, queridos. Dígale al que tiene a su lado, la Biblia no nos sirve para nada en el cielo. En el cielo vamos a vivir con Cristo, que es la palabra misma. La Biblia nos sirve, ¿para qué? Para aplicarla y obedecerla en la tierra. Y entonces obtendremos bienestar en la tierra y recompensas en el cielo. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, diga conmigo, por eso es mejor la sabiduría que la ciencia. Ojo, yo con esto no le estoy diciendo que usted no debe estudiar, que usted no puede entrar. Ojalá los cristianos de la iglesia, los jóvenes del nuevo gimnasio cristiano, tuvieran la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Ganaran becas en Harvard, en Stanford, en Oxford, que sus vidas fueran ejemplo para otros jóvenes, que fueran muchachos excelentes, con excelentes notas, pero jóvenes sabios. Amén. Que aplican ese conocimiento y lo llevan a aplicarlo sabiamente conforme a la palabra de Dios. Eso marcará la diferencia en esta sociedad. Y dígale al que tiene a su lado, la excelencia honra a Dios. Y dígalo nuevamente, la excelencia honra a Dios. Pero ¿saben cuál es la excelencia que más honra a Dios? La vida en integridad. Amén. Y vámonos entonces, voy a hablarles cosas de literatura universal, a ver si lo recuerdan algunos. En la literatura universal existieron unos prominentes escritores llamados los poetas malditos. ¿Alguno de ustedes recuerda en español y literatura haber estudiado eso? ¿Quiénes eran los poetas malditos? Voy a hablarles de algunos. Esteban Mallarmé, Paul Verlaine, Arturo Rimbaud, Charles Baudelaire, que escribió Las Flores del Mal, entre otros. Y eran hombres prominentes de las artes.
pero eran grandes consumidores de opio. Él se pegaba en sus trabas, y en medio de sus trabas escribían todo lo que veían en medio de sus alucinaciones. Entonces la pregunta es, ¿de qué les sirvió su inteligencia si no fueron sabios? Su inteligencia les sirvió, ¿saben para qué? Para perderse. Por ejemplo, Edgar Allan Poe murió de delirium tremens y lo encontraron muerto en un basurero en Nueva York. ¿Quién puede decir que este hombre no era un gran erudito? Pero ¿de qué le sirvió su erudición? Y hoy el llamado a todos los que estamos aquí, porque hay una diosa de la antigüedad que adoraban los romanos, que era la diosa Minerva, que era la diosa del conocimiento. Y hoy en día muchos están adorando a la diosa Minerva de manera sutil, porque están poniendo el conocimiento por encima de Dios. Y no es malo el conocimiento, vuelvo y lo digo, pero hay que poner a Dios por encima del conocimiento, porque Dios es la fuente del conocimiento. Todos aquellos científicos que descubrieron leyes, no es que ellos hayan creado las leyes, esas leyes ya existían desde la eternidad, ellos descubrieron esas leyes, y son leyes universales y leyes divinas. Y fueron hombres prominentes, algunos sabios, otros necios. Diga conmigo, la ciencia sin sabiduría nos puede llevar a perdernos. Decía Blaise Pascal, decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dígalo por favor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Debo conocer? Sí. ¿La iglesia nos da alternativas para conocer cada día más? Claro que sí. Pero ese conocimiento es ¿para qué? ¿Para qué? Para que seamos humildes y sirvamos a otros. No para que nos volvamos orgullosos, dueños de una verdad relativa. Cuando realmente conocemos a Dios, somos humildes y podemos tener contacto con la verdad absoluta que nos lleva a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a aceptarnos unos a otros, a poner al servicio de Dios todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todo lo que hemos conocido. Y vámonos para 2 de Corintios 3, versículo 4 al 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces la persona que tiene dones para hacer dinero, se capacita, estudia, espectacular, cada vez es más brillante y gana más. ¿Para qué? Para que ese conocimiento pueda llevarlo a generar empresas, generar empleo para los demás y ayudar a los necesitados. Amén. Un matemático, un científico, un médico puede llegar a espacios en la sociedad que los pastores no podemos llegar, sirviendo a los demás como un instrumento del Señor, ¿o no? Entonces dice, nuestra competencia
no viene de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad, diga, mi capacidad viene de Dios. Amén. ¿Ustedes conocen, han visto a Usain Bolt? El máximo exponente del atletismo, la carrera de los 100 y 200 metros. ¿Ustedes creen que ese hombre sirve a Dios a través de lo que hace? Yo creo que sí. Yo creo que Dios creó a ese hombre para correr. Y cada vez que ese hombre corre, Dios se goza al verlo correr. Amén. ¿Usted cree que Dios se goza cuando usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer? Laboralmente. Y usted lo hace con excelencia y lo hace con sabiduría. Amén. Usted no solamente honra a Dios en la iglesia. Usted honra a Dios fuera de la iglesia. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. No es lo mismo ser sabio que ser inteligente. Les recomiendo una película que está en cartelera que se llama El Contador. Ahí está claramente definido lo que es ser una persona inteligente y lo que es ser una persona sabia. No le voy a decir el desarrollo de la película porque entonces me demandan en Royal Films por contar el final. Pero véala, se llama El Contador. Por ejemplo, les voy a hablar de un personaje que ustedes referencian claramente, Albert Einstein. Era muy inteligente, pero le faltaba sentido común. Su inteligencia era abstracta y se murió sin entender la regla de 3. Pero descubrió la ley de la relatividad. Se amarraba los pantalones con corbata. Un día le pagaron su sueldo, recibió el cheque de su sueldo, estaba leyendo un libro, cogió el cheque, lo metió en el libro y lo guardó y se perdió su sueldo. Y ese mes no pudieron cubrir sus gastos. Como a los 5 años por allá le dio por buscar ¿dónde fue que yo vi eso? Y miró el libro y ahí estaba el cheque. Y era un hombre supremamente inteligente. O sea, que los distraídos no son brutos. O no somos brutos. Porque a mí se me vienen perdiendo las llaves, se me pierde todo. Yo creo que si a mí no se me perdieran las llaves, yo podría levantarme más tarde. O típico, las mujeres. El celular. Las llaves. Las gafas. Pero fue él quien dijo, el hombre es grande cuando está de rodillas. Mire quién lo dijo. No lo dijo el pastor Jorge Enrique. Lo dijo un hombre como esto, que es un referente en la historia. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. ¿Qué es el temor de Dios? El comienzo de la sabiduría. Esto está ligado a lo espiritual, mas no ligada a lo intelectual. El conocimiento sí está ligado a la inteligencia, pero la palabra de Dios nos sirve para conocerlo. La ciencia nos lleva a comprenderlo. El Espíritu nos da sabiduría y nos enseña el saber y el hacer. Y vámonos para Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Proverbios 2 del 1 al 6. Y quiero que lo leamos todos, por favor. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Versículo 2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Mire que las dos cosas van de la mano.
Versículo 3. Si llamas a la inteligencia y pides ¿qué? Discernimiento, la sabiduría y el conocimiento de la mano. Versículo 4. Si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor, ¿qué hace el Señor? Da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan ¿de dónde? De sus labios. ¿Quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? Sabiduría. Ustedes recuerdan que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Ustedes se acuerdan ese episodio? Dice que tuvo una visión mientras dormía y Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pudo haberle pedido Salomón? Riqueza. ¿Qué más pudo haberle pedido Salomón? Salud, larga vida. ¿Y qué dijo Salomón? Que dijo: Señor, soy un joven rey y este pueblo es muy numeroso y no sé cómo gobernarlo. Señor, yo te pido sabiduría. ¿Y qué dice después? Que Dios se alegró de su petición y le otorgó ¿qué? Sabiduría. ¿Y le otorgó qué? Bienes materiales. La sabiduría, el conocimiento y la sabiduría nos proveen prosperidad. Amén. Pidamos a Dios sabiduría. Señor, que de lo que sé, de la experiencia que tengo, de la habilidad, de los dones que tú me has dado, del conocimiento que me has permitido adquirir, yo pueda unirlo a los parámetros tuyos para yo obtener resultados positivos frente a lo que yo espero en mi vida. Porque tú estás conmigo. Nosotros pretendemos tener el respaldo de Dios cuando estamos actuando sin sabiduría. Nunca vamos a tener el respaldo de Dios mientras no pongamos nuestro conocimiento, nuestros recursos, nuestra experiencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 8, y con esto terminamos. Santiago. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Me acompaña Mauricio con el piano mientras tanto, por favor, gracias. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, al unísono. Santiago 3, versículo 13 al 18. Y ahí habla de las dos clases de sabiduría. ¿Qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces hagamos hoy esa reflexión. ¿Somos realmente sabios y entendidos? Y aquello en lo que no somos entendidos, pidamos a Dios sabiduría, discernimiento, capacidad de acertar a la hora de tomar decisiones. Que seamos guiados por Dios. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué dice? Que sepas muchos versículos, que haya hecho todos los cursos de la iglesia, que muestre sus títulos eclesiales, dice ahí, que defienda la doctrina, dice eso ahí, que sea fanático, dice eso ahí. ¿Qué dice? Que lo demuestre ¿cómo? En su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da ¿qué?
su sabiduría. Diga conmigo, el orgulloso es necio, el humilde es sabio. Versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas, ¿alguien aquí tiene envidias? ¿Saben qué es la envidia? Cuando usted se molesta porque a otro le va mejor que a usted. Eso es envidia. Envidia es cuando usted le da rabia porque otro va a lugares donde usted no ha podido ir. Cuando usted anhela algo en su corazón y otro lo tiene y usted no. Y la persona que siente envidia en su corazón tiene que hacer un alto en el camino y tiene que pedirle perdón al Señor. Y esa persona que tiene envidia, que finalmente toda envidia es amarga, porque causa amargura en el corazón si no se resuelve, y te vuelve una persona amargada y antisocial. Esa persona, la raíz de esa persona es que esa persona aún no ha entendido quién es en Cristo Jesús. Porque si usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, podemos entender que en Cristo yo estoy completo y en Él lo tengo todo. Y yo no tengo por qué envidiar lo de los demás, porque con Él yo ya lo tengo todo. Que tal vez hay cosas que otros han obtenido que yo no he podido obtener, pero a su debido tiempo lo obtendré sin amargarme la vida. Amén. Sino más bien por el contrario, como miembros del cuerpo de Cristo y como cristianos que somos, nos alegramos por el bien de los demás, porque si a los demás les va bien, a nosotros nos va bien. Amén. Dígale al que tiene a su lado, si a los demás les va bien, a mí también me va bien, porque somos una sola iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice allí la filósofa Mafalda? ¿Qué dice? A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que ¿qué? Que hacen lo que dicen. ¿Qué dice el versículo 14? Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón. Oiga, el que tiene a su lado no es una competencia para usted. La única competencia que usted tiene que tener en su vida es la competencia consigo mismo. Es revisarnos cada día por ser más como Cristo, no compararnos con el de al lado. ¿Qué dice? Dejen de presumir. Dígale al que tiene a su lado, deje de presumir. Y de faltar a la verdad. Esa, oigan esto, versículo 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es ¿cómo? Terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ¿cómo es la sabiduría que desciende del cielo, queridos? Pura, además pacífica, bondadosa, dócil, dispuesta a aprender de los demás, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, no es subjetiva, no toma partido en favor de nadie, es imparcial. Y, ¿cómo? Sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué sabiduría eliges? ¿La del cielo o la de la tierra? ¿La humana y diabólica o la del cielo? Si eliges la humana y diabólica,
después no preguntes por qué te va como te va. Si eliges la del cielo, verás grandes resultados. Amén. Quiero que inclinen su rostro, cierren sus ojos para no distraerse y vamos a orar. Dios amado, te damos gracias, Dios, por hablarnos y recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado. Gracias, Padre, por que tú nos das la sabiduría. Te pedimos sabiduría, como dice el libro de Santiago. Eso es lo que anhelamos, sabiduría. Actuar acertadamente, adecuadamente, que nuestro conocimiento, que es una bendición que lo hayamos recibido porque viene de ti, porque tú has abierto puertas de posibilidades para poder estudiar, para poder acceder a una universidad, a libros. Nos has dado dones y habilidades, pero que todo aquello que tú nos has dado podamos, Señor, alinearlo con tus parámetros, para que podamos ver los resultados anhelados y esperados, Señor, y para que podamos dar testimonio de nuestra fe, que no es hablando mucho, que no es demostrando lo que sabemos, es simplemente a través de nuestras obras y acciones, Señor, que evidencian un testimonio acorde a tu palabra, lo que realmente, Señor, nos lleva a vivir esa sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Hoy oro por sabiduría para esta iglesia, sabiduría para cada hombre que es cabeza de su hogar, sabiduría para mujer que es cabeza de su hogar, sabiduría para los jóvenes, sabiduría, Dios mío, para todos aquellos que están emprendiendo el sueño de entrar a una universidad, sabiduría para aquellos que están terminando una maestría, un doctorado, Señor, sabiduría, Dios del cielo, Señor, para aquellos que tienen acceso a espacios del conocimiento que no todos tenemos acceso, Señor, que tu sabiduría esté por encima de todo, Señor. Oramos, mi Dios, para que en el nuevo gimnasio cristiano y en la unidad bíblica, Señor, todos anhelemos la sabiduría, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.